Comienza nuestro panel de conversación, Voces del Poder, aquí en CNN Chile Radio. Invitamos a nuestros panelistas a debatir, a conversar, a desmenuzar la contingencia política. Y están con nosotros esta mañana Ignacio Imaz, gerente de Asuntos Públicos de Imaginación. ¿Cómo estás, Ignacio? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por estar con nosotros. Y Pablo Matamoros, filósofo, magíster en Ciencias Políticas, académico de la Universidad Central. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, muy ¿Qué tal? buenos días. Gracias por estar con nosotros también. Bienvenido a CNN Chile Radio. Estuvimos conversando hace un rato con el diputado del PDG, Juan Marcelo Valenzuela, que es jefe de bancada además del partido, quien ya dejaba bien en claro el rechazo a la agenda del gobierno en materia de seguridad, partiendo por el estado de excepción que está proponiendo el Ejecutivo. Ese como un punto de partida. Mientras tanto, el gobierno ha descartado un plebiscito por esta reforma, que pareciera que nunca estuvo realmente sobre la mesa, ¿no? Fue más bien un voladero de luces. Pero el tema da cuenta también estos dos asuntos, estos dos antecedentes de cuán debilitada está finalmente esta propuesta del gobierno. Pablo, ¿cómo ves tú esto? Sí, yo creo que aquí hay un desbarajuste, ya parece clásico, y cansa un poco entre estos tejos pasados que se lanzan en todo cosa y después retroceder y después buscar acuerdos. Creo que son varias tensiones que se producen. Primero, entre todas las distintas derechas. Acá creo que, como hemos dicho varias veces, pero acá la tensión dramática la está poniendo bastante el Congreso. O sea, cuando ven la agenda de seguridad y Paulina Núñez, la presidenta del Senado, invita a los contralores de la Fuerza Armada a decir, explíquenme esto, ¿cómo voy a hacer? Se nota que hay una articulación, por lo menos creo que hay una responsabilidad política en el Senado. La presidenta del Senado creo que ha hecho un gran trabajo, ya fue en la primera parte con la reforma tributaria o la mega reforma y en esta. Segundo, es que todo eso, que el gobierno está haciendo este brutalismo comunicacional, sube la apuesta y después retrocede. O sea, nunca existió el plebiscito. Es como una pelea entre los diarios, en páginas de los diarios. Y tercero, creo que no existe oposición. No hay una oposición formal en esto. Acá lo que más parece una oposición es esta como colaboración crítica que hace Renovación Nacional, la UDI, UOPOL y lo que queda de Chile, lo que está de Chile Vamos. Pero me llama la atención que la oposición no existe, no hay un punto sobre la I. Entonces, son varios factores que de repente hacen un poco cansadores este debate. Es como, señor, ¿cómo vamos a vivir un plebiscito? ¿No? Es como, ¿por qué estamos hablando de un plebiscito? Así me baja como el recuerdo de Vietnam. Digo, plebiscito es como, empiezo como... Claro que sí. Me acuerdo de los dos procesos. Hay varios puntos ahí que podemos ir tomando. Una primera venida, Ignacio. La pregunta que cabe es, ¿quién está con esta reforma constitucional al final del día? Porque... ¿Y qué le lleva? Claro, porque al final del día hemos estado, bueno, yo no soy crítico y es como... Yo diría que el Partido Republicano es el único hasta ahora, ¿no? El Partido Republicano, pero también incluso el senador Urrutia también le dijo que no estaba con la... Entonces, como que... Tampoco monolítico. O sea, ahí claramente falta un trabajo prelegislativo. O sea... Nadie ha hecho esa pega, la cocina que le han denominado permanentemente, como para saber cuánta agua tenía en la piscina el Ejecutivo. Porque uno igual se pregunta, ¿qué apostó o qué apostaba el Ejecutivo para ingresar una reforma constitucional con la cantidad de votos que esto requiere cuando semanas previas sabíamos que no tenía los votos para poder aprobarla? ¿Cuál era la apuesta, la estrategia, la táctica detrás de aquello? Solamente presionar porque es ciudadanamente popular esto, pero eso no flotó. Ustedes que conocen bien el trabajo legislativo, un proyecto de ley, digamos, siempre se trabaja, pero uno que requiere 29 votos en el Senado, con mayor razón, ¿o no? O sea, uno esperaría que al menos le hubiese preguntado a los jefes de bancada, ¿cierto? Oiga, mire, ¿de qué va esto? Una comida, una junta. Claro, además se filtra un borrador, ¿cierto? Entonces ya de por sí era bastante complejo para los legisladores estar con ese tipo de... Que en realidad el gran tópico que genera un problema es este estado de excepción, ¿cierto? Constitucional, donde... todos empezaron a decir, mire, ¿sabe qué? En realidad para mí esto no me gusta. Pero en algunos espacios como esto de que los presos no van a tener atenciones de salud, que son cosas que parecen extrañas, es como raras, es como decir, se puede entender que no tienen que tener privilegios, pero decir, salud pública, o sea, abre una bomba de racismo que es como, aparece salud, temas de ese... O declarar a una organización como terrorista, claro, que lo pueda hacer el presidente, claro, digamos, o sea, ¿no? Pero una también, consulta al pero Senado. yo creo que eso se está viendo mucho un desbarajuste entre los hechos y la narrativa. ¿A qué te refieres? El hecho que yo creo que obviamente va a quedar bastante más acotada esta propuesta, pero el gobierno propone algo que tiene algunos visos medio extraños dentro del sistema constitucional o iliberalidades, pero al final sabemos que no va a ser así. Es como que estamos discutiendo algo que sabemos que va a tener que recoger caña. Sí, ok, dicen A y terminan B.
No sé si una estrategia funciona, es un impacto comunicacional. Sí sabemos, vemos en la encuesta este domingo, que el tema de la seguridad sí es relevante, o sea, está varios puntos más arriba. La gente, a la ciudadanía le importa. Entonces puede ser una sensación. Como sabemos también, la seguridad tiene que ver con sensación y con realidad. O sea, esta sensación de decir vamos a ir con todo, puede que tenga algún efecto, pero es un poco extraño. Puede que funcione. Es como la estrategia del tejo pasado, pero aquí se lleva al extremo. Pero el tema es que la calle, la ciudadanía, ojalá pusiera en la silla eléctrica a cualquier persona que le roba el celular en la calle. Si esa es la pulsión ciudadana, porque también hay una molestia de que pareciera de que la élite política no hace nada. Sin embargo, la élite política ha hecho bastante, o sea, ha aprobado decenas de proyectos de ley. La cuestión es que, como dice Pablo, una cuestión es esta sensación de inseguridad, ¿cierto? Las personas creen que básicamente vivimos, no sé, en las favelas de Brasil prácticamente. Eso es lo que estamos viendo y eso no es la realidad. Sí, pero yo este ejercicio no lo hago hace tiempo, lo voy a poder hacer ahora, es decirle a la gente que si quieren poner en Providencia con Pedro Valdivia un control militar, un control policial que te pida el carnet de identidad. De 10 personas que le pregunto, 10 me dicen que sí. O sea, es como si tú dijeras, pongo un control y no, que no diga, pero pase el carnet. No he encontrado mucha gente que me diga, no, eso tiene que ver contra los derechos humanos, derecho a reunión. ¿No? Como que el ambiente pareciera... Pareciera, si tú le dices, en Plaza Italia pongo un control, alguien que pase, ve el carnet y si tiene la gente dice que sí. Ese es el problema también entre las sensaciones que estamos viviendo. Ahora, no digo que esté bien, esté mal o que se puede hacer, pero es una cosa que sí. Es que eso te iba a decir, legislar en base a esas emocionalidades es peligroso. Lo decía el senador Matías Walker también esta semana. No se puede legislar también con la Constitución, digamos, y a estar cambiando la Constitución a cada rato solo para ajustarse a ciertas políticas. Pero esa es la pega del sistema político al final del día. ¿Cómo le ilustra a las personas, es cierto, de que están bastante choreadas, si se quiere, por la situación que está ocurriendo en materia de seguridad? ¿Cómo modulas tú ese sensacionalmente? Oiga, mire, ¿sabe qué? Lo que pasa es que esto no está bien. Porque la ciudadanía, por eso también Nayib Bukele es el presidente latinoamericano con mejor aprobación en Chile, porque el tipo... Evaluado también por él mismo. También no sabemos qué pasa allá. Entonces, eso es lo que termina ocurriendo, porque puede terminar en todo esto la sensación de que los políticos no quieren cambios reales y concretos en torno a la materia de seguridad. Oye, ahora una pregunta más básica quizá. ¿Qué buscaba, Ignacio, el gobierno con este proyecto? O sea, ¿qué buscó? ¿Cuál fue la estrategia? O sea, ¿qué quería el gobierno al presentar una iniciativa que a todas luces no iba a flotar? Yo leí hoy día en la mañana, en la tercera, que la SECPRES no estuvo involucrada en el borrado, en este proyecto de ley. El Mercurio dice que venía de seguridad, del Ministerio de Seguridad. Entonces uno claramente entiende que esta cuestión está más bien vinculada a una cuestión política y una cuestión comunicacional, porque no es algo técnico. Entonces aquí me imagino yo que lo que se buscó es generar un debate, ¿cierto?, para que probablemente las izquierdas dijeran, no, mire, esto va en contra, incluso los derechos humanos, los derechos fundamentales, y el sector más bien de derechas, no sé si transversalmente, apoyara esta idea, porque eso es lo que dice la calle, al menos eso es lo que al menos uno podría escuchar en la calle. Entonces me imagino yo, y con esto termino, perdón, es que esta cuestión tuvo más bien un efecto comunicacional, un impacto, y ahí, sobre todo, como se tira el tejo pasado, yo me siento, mire, yo soy tan benevolente como presidente que empiezo a ceder, ¿cierto? Porque la mega reforma, dicho sea de paso, no fuese la tónica en términos de ceder y en términos de negociar, que fue lo que vimos. Pero la mega reforma, yo creo que también, Ignacio decía muy bien esto de la clase política. Cuando vemos que la mega reforma, la gente empezó a juntar con asuntos, los parlamentarios de la cuarta región empezaron a juntar asuntos de una mega reforma, que se supone que a largo plazo, con la circunstancia, pidiendo cosas con las circunstanciales, ya no se puede esperar cualquier cosa. O sea, cuando dicen, ya, pero ¿qué? Pero hagan, no sé, estado de excepción o fondo específico para una reforma que no tiene mucho que ver con eso, suena raro. Y también, que a mí me llama mucho la atención que no exista la oposición en este debate. O sea, que no sea un debate entre todas las derechas o todo el oficialismo. ¿A qué te refieres con que no exista? Es que no hay una voz fuerte que diga desde, no sé, desde el Partido Socialista, del Frente Amplio, de alguien que diga, no, esto no, y propongo B. ¿Pero han sido bien críticos? Han sido críticos, pero una crítica al no con opciones, no un debate. Yo creo que en esta estrategia, si le ponemos la estrategia del tejo pasado,
solamente gana el gobierno también, porque el gobierno queda como una sensación que es benevolente y retrocede en cosas que son derechos fundamentales. ¿Que gana igualmente a pesar de, o sea, si vemos del rechazo que hubo? Sí, pero el rechazo a lo mejor lo vemos en los diarios, lo conversamos acá, pero la gente al ver un gobierno que va con fuerza a decir vamos a combatir la delincuencia, todo, hace el mega operativo como la operación Cancerbero que vimos acá en el vivo la semana pasada, es que creo que mejora o afecta la sensación de seguridad. No sé si cambia la cifra, es sensación de estamos poniendo los puntos sobre la I. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Es que yo creo que para la izquierda no fue tan difícil, no fue difícil o le restó el costo de no plantear algo técnico, porque al final la transversalidad negativa en las derechas es como me subo a este carro porque finalmente ni los de ellos le dicen que sí. Entonces esperemos que ellos se agarren, ¿cierto? Que fue lo que ha pasado durante toda la semana sobre este tema. Eso es lo que hemos visto en los titulares. Todo el semestre también. Bueno, sí, pero como estamos hablando de esto, en realidad, para no pegarle tanto al gobierno, pero en realidad me llama mucho la atención de la transversalidad o la profundidad de lo negativo en las derechas a una cuestión que se supone, al menos en una cuestión de tema, debería ser algo que deberían coincidir. Entonces, por eso también poco se entiende mucho de qué fue de tirar el tejo pasado o esta reforma constitucional que al final del día tenía mucho más de profundidad, pero, y vuelvo con esto término, la izquierda me imagino que esperarán el debate de los cambios que van a terminar realizando el gobierno, que ya adelantó que van a tener que hacer, si no de lo contrario les van a rechazar la Ahora, ¿es un proyecto que resiste cambios solamente como para hacerlo viable? Es que todavía no, o sea, se filtró un borrador, pero tiene que empezar a ser tramitado, hay que verlo como de acuerdo, pero el proyecto fue ingresado esta semana. Sí, pero el proyecto me refiero a que basta solamente con, por decir algo sobre el estado de excepción, disminuir los días de duración del estado de excepción para que así flote políticamente. Por eso te pregunto si es que basta con hacerle algunos cambios. ¿Es un proyecto negociable? Porque Matías Walker, vuelvo a citarlo, pero es un voto clave en el Senado. Dice que no, que hay que retirar el proyecto derechamente. Sí, ahí hay que ver qué pasa. Por eso el trabajo legislativo, no prelegislativo, ex post legislativo, después de ingresar al proyecto que hace, por ejemplo, gente como el senador Longton, que son gente que está tratando de razonar todo. Yo creo que el proyecto puede cambiar, puede ser modificado, o sea, y puede meterse dentro de un marco jurídico y constitucional. O sea, yo no creo que esté fracasado. Creo que es interesante si el gobierno retoma la agenda esta semana, así como lo hizo con la mega reforma tributaria o miscelánea, retomar la agenda. O sea, creo que partió muy bien con esto, que aunque puede sonar un poquito histriónico, por decirlo de una manera elegante, el plan Cancerbero, llevar los presos para allá, o sea, todo lo que vimos la semana pasada que estamos viendo. También la puesta en escena, que yo creo que es un gran comunicador político, el ministro Arrau, o sea, se comunica bastante bien en forma. Creo que sí, puede flotar el proyecto. No es que, pero el único problema es que pasamos días discutiendo y puede ser que a lo mejor el gobierno lo está haciendo, esperemos de manera intencionada, de decir 10 y vamos a llegar a 7 o a 5. Y esa negociación que antes la veíamos en esta cocina, que era previa, se juntaban, hablaban, hacían un trabajo prelegislativo, ahora la estamos viendo en vivo y en directo. Ignacio. O sea, lo que pasa es que si se cede mucho, se va a desnaturalizar completamente el proyecto o la reforma constitucional. Por lo tanto, pierde la efectividad, lo que me imagino quería buscar el Ejecutivo en torno a este proyecto de ley, que en realidad es reconectar mi prioridad ciudadana con la prioridad ciudadana que tiene el gobierno, porque hasta el día de hoy, al menos, la ciudadanía cree que el gobierno no está haciendo mucho en materia de seguridad. Y tomo lo que dice Pablo, o sea, hemos perdido toda esta semana, o al menos la última semana y media, en hablar sobre esta reforma constitucional y prácticamente no se ha avanzado nada en otros proyectos de ley que sí pueden causar un efecto importante. Claro, porque la agenda contempla reformas constitucionales, que es de lo que estamos discutiendo, pero también una serie de proyectos que están en el Congreso, a los que se le ha dado urgencia, en fin, el tema de la RUF, entre otras cosas. Y de eso no se ha hablado mucho. Que dicho sea de paso, no es que como que se apruebe el proyecto de ley, se promulguen, se publiquen y al otro día tenemos una gran... Hay que dejar el reglamento después. Sí, hay que hacer reglamento. O sea, que fue lo que, dicho sea de paso, le pasó al gobierno pasado. O sea, aprobaron 40 proyectos de ley. El reglamento no llegó a ningún lado. Y además la ciudadanía cree que no se hizo nada. Y nunca antes quizás se avanzó tan rápido y con tanta contundencia. Fueron 70 proyectos que se conversaron con la oposición. Lo último antes de la pausa. Tenemos que acostumbrarnos un poco a esta nueva forma de comunicar políticamente, esta comunicación entre comunicación de gobierno y comunicación de campaña. Estamos en campaña constante. Es una campaña. Yo creo que hay que acostumbrarse. Así está el mundo. Es como la política para el RIL, que en general, de todos los sectores políticos. Es así está el mundo. Estamos con Pablo Matamoros e Ignacio Imas aquí en CNN Chile Radio. Pausa y volvemos de inmediato con más en CNN Chile.
Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Ya estamos de vuelta en nuestro panel de conversación de esta mañana. Voces del Poder aquí en CNN Chile Radio junto a Ignacio Dimas y Pablo Matamoros. Oye, lo que sí logró esta reforma definitivamente es que reaparecieran las voces del ex gobierno. El expresidente Boric ha sido bien crítico de esta agenda de seguridad, pero también reapareció la ex candidata Janet Jara, la ex vocera de gobierno Camila Vallejo, en fin. ¿Cómo ves tú, Ignacio, ese revival, ese resurgimiento de las voces del gobierno anterior? Bueno, voy a hablar un poco sobre la respuesta que le dio el presidente Kast al expresidente Boric a su equipo cuando dijo que no había gente que no se preocupaba tanto de la seguridad. Y eso igual es cierto, pero también hay que ponerlo en contexto. Boric fue electo en un contexto completamente distinto al cual terminó asumiendo, en una lógica de profundización de derechos sociales, ¿cierto? Recambio de élite política. Como si fuese otro país. Claro, y finalmente en la transición al nuevo gobierno, a su gobierno, al expresidente Boric, finalmente la agenda cambió de manera profunda y radical. Pero él fue electo bajo esa lógica. Claro, se demoró, eso sí, en darse cuenta el hombre de que el tema de seguridad era una prioridad ciudadana. Pero también, como lo hablamos en el bloque anterior, se aprobaron decenas de proyectos de ley una vez Carolina Toá asumió el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Entonces, claro, la crítica por parte de la oposición o de las izquierdas, ¿cierto?, viene en términos de coartar ciertas libertades que también es una crítica del propio sector del presidente de la República, al menos del oficialismo. Entonces uno dice, bueno, pareciera de que las personas, al menos cierta parte de los políticos, coinciden en las críticas sobre el proyecto de ley. Pero claro, yo creo que en realidad morigeraría un poquito la crítica, sobre todo porque el alcachofazo se lo pegaron bastante tarde en la administración pasada sobre el tema de seguridad. Claro, la administración pasada, al final uno ve ciertos legados de la administración pasada que se aprobaron muchas leyes, avanzaron varias cosas, pero al final uno dice cuál fue el aporte, o sea, un gobierno que partió hablando de profundizar derechos sociales después del plebiscito del 12 de septiembre del 22, quedó medio huérfano y después también empezó a poner ahínco en algunos comunicacionalmente en temas de seguridad. Yo creo que los ministros han estado bien presentes. Yo pensé que se iba a demorar más la antigua administración en aparecer, en levantar cabeza. Yo creo que han estado bastante presentes en la discusión. Luis Cordero, Carolina Toá, y también creo que es interesante que son políticos de fusta. O sea, creo que es interesante el aporte que hacen en la discusión política personas como Luis Cordero, personas como Carolina Toá, me parece que solamente aportan. Creo que es bien relevante y son figuras que creo que trascienden la administración anterior, estas figuras medias concertacionistas. Sí, también creo yo que es relevante un tema que no hay que dejar pasar, el resultado que tuvo el Frente Amplio este fin de semana, en donde al parecer el oficialismo, el sector del presidente se vio bastante disminuido. Me llamó la atención que... ¿Por el triunfo de Gael Llomes? Gael Llomes, me llamó la atención también que para generaciones se supone que diariamente son bastante chicos, votaron el 18% del padrón si era por internet. Partidos como Renovación Nacional o partidos socialistas tienen que ir, eso que yo vi, o sea, la gente no se metió al celular a votar. Me llamó mucho la atención que esa militancia y que hayan ganado sectores que no eran representantes de la administración del gobierno. A mí creo que son solamente buenas noticias que figuras como Carolina Toá o Luis Cordero aparezcan, o incluso Camila Vallejo. Janet Jara y Camila Vallejo también. Sí, creo que es buenas noticias que aportan al debate. O sea, creo que no es... Creo que es distinto a este negacionismo que uno veía, no sé, a Constanza Martínez, que era todo no. Por lo menos ahora, creo que hay un debate un poquito más razonable. Pero un punto sobre eso. Janet Jara igual fue particularmente dura, porque dijo en entrevista con Diaria Radio allá en Uruguay, estaba en Montevideo junto con el presidente Boric también en el lanzamiento de la revista Nueva Sociedad. Decía, yo creo que nos quedamos cortos en los temores que podrían haber de un gobierno de ultraderecha. Eso fue lo que dijo Janet Jara. Sí, pero ella es militante del Partido Comunista, están yendo a ver su presidente, el partido estaba en Cuba celebrando los 50 años de la Revolución. No, le bajaría un poquito la evaluación a su juicio, porque es como esto de la ultraderecha. Es como, yo no creo que sea hasta un gobierno ultraderecha. A lo mejor las narrativas, pero en la práctica termina negociando en el Parlamento, sino gobernaría por decreto de ley. El Parlamento está haciendo un contrapeso específico y sectores como el Partido Comunista se ven invisibilizados dentro del debate público. Ignacio. Yo creo que en realidad lo que pasa en el oficialismo es que ciertos sectores le dicen, oiga, mire, esto no va, más que la intención, porque el proyecto de ley, la reforma constitucional, digámoslo, tiene harto de liberal, bastante, porque puede ser Kast,
puede ser Parisi, puede ser Boric de nuevo, da lo mismo quién va a ser el presidente. El tema es que el presidente potencialmente tendría una potestad que es excesivamente extraordinaria en algunos casos. Sin contrapeso. Así es, y eso tiene harto de liberal, digámoslo, porque, claro, ya sería perfectamente algo autocrático haberlo hecho a través de un decreto. Claro, sí, sería... entonces ya sería excesivo. Pero volviendo a la cuña de Janet Jara, bueno, en realidad yo creo que en realidad es el tejo pasado también de ese lado, ¿cierto? Pero es parte, yo creo, del contexto en el cual está ella, ¿cierto? Porque está probablemente muy vinculada en este momento en Uruguay a claro, está lleno toda la izquierda, claro, claro, todos los sectores progresistas, entonces hay que pegar un golpe duro, ¿cierto? Entonces aprovechar la oportunidad. Sin embargo, yo más bien veo que lo que está pasando con las izquierdas es que están perdiendo oportunidades Eso es de para poder construir agenda y volverse realmente gravitantes y darle sentido de gobernabilidad como alternativa de futuro, que es lo que sí lamentablemente está haciendo Franco Parisi. Claro, claro, eso durante todo lo que llevamos este año, todavía aún no 6 meses de gobierno, que parece una eternidad, como todo pasa últimamente, que ahora se cumple en septiembre, eso, o sea, como que nos están ofreciendo una alternativa. Por eso creo interesante ser un poquito más moderadas, como decía Carolina Toá, o del socialismo democrático. O sea, si esto me parece... Al final los razonables terminan siendo entre el Partido Socialista, Renovación Nacional, gente que llevan costumbres de relacionarse, de hablar, de sentarse a la mesa, de cocinar algo. Y en estos extremos, a mí me preocupa eso, la erupción. También me preocupa que esto es muy loco, no llevamos ni 6 meses de gobierno y hay gente haciendo campaña para 2030. Esto ya me parece, 2030 no sé dónde va a estar este planeta. O sea, creo que puede parecer liderazgo distinto, ¿no? Yo creo que invertir sobre nada. Esa constante campaña hace también que obliga al gobierno a seguir trabajando. Yo creo que eso, lo decía hace un rato, entender, el gobierno anterior tuvo elecciones todos los años. Todos los años hubo una elección, había constante elección, estaba en campaña. Pero yo creo que acá hay que bajar un poquito el caldero, si el próximo elección son 2028. O sea, sí, 2028. Las municipales y de gobernadores. O sea, falta un rato, es como asentarse, es como cuando los senadores lo eligen por 8 años, pasan los primeros 4 aprendiendo a ser senador, trabajando como senador, y después tienen campaña. Acá creo yo que todos deberían entender que la campaña constante en algún momento puede explotar, y no están los tiempos para apostar a tan largo plazo. A mí esta discusión hablan de París y digo, pero ya puede ser, pero digo, falta tanto que... O sea, 4 años hoy por hoy es como si fuese una eternidad. Entonces creo yo que también todos los sectores deben relajarse y ofrecer alternativas de gobernabilidad. Y creo que es interesante eso, que la oposición, o el Frente Amplio, que tiene una bancada, el partido más grande, donde votó el 18%, donde perdió sustantivamente el sector del presidente Boric, tiene que dejarse también al cachofazo y decir cómo queremos aportar al debate público. Si esto no es... Al final estamos viendo políticos que van a buscar al pensador ahí en el Congreso la cuña, el reel para TikTok. Y en esa construcción del reel para TikTok creo que suma 0. Y al parecer es tan poco gravitante toda la oposición o las oposiciones que deberían articularse de alguna manera un debate político. Oye, lo último como tema antes de irnos en esta edición de Voces del Poder. El presidente Eduardo Frei reapareció de nuevo en un evento empresarial y con una crítica que no es nueva, porque la había planteado antes en distintos foros, en fin, contra la permisología. Llamó mucho la atención la forma en la que planteó también. Hoy día inventan la ranita, inventan todo para no aprobar los proyectos. A propósito de la protección de la ranita de Darwin allá en el Maule, que frenó entre otras cosas, otros argumentos, no es el único, un proyecto de conexión eléctrica. Pero más allá de ese proyecto, quedémonos con la idea que está planteando Ignacio, el presidente Eduardo Frei, sobre este tema. Y, ha tenido hace un rato un rol bien crítico de cómo funciona el sistema de evaluación ambiental acá en Chile. Extraña la deriva que tuvo Eduardo Frei en su vida política en general, porque el 93 era un candidato básicamente concertacionista de tomo y lomo. El año 2009-2010 le pegaba a Piñera sobre temas de derechos humanos, sobre temas incluso medioambientales, ¿cierto? El más progresista de los progresistas parecía candidato frente amplista, ¿cierto?, del partido. Y de repente hoy día es un ultraconservador, ¿cierto?, muy alineado con esta administración. Entonces uno se pregunta cuál es el rol que quiere ejercer él como un expresidente de la República, porque pareciera que se olvida de el rol que también ejerce como ex autoridad de gobierno, ¿cierto? En tanto, porque esto finalmente le hace bastante mal a la política, porque el ir en este tipo de cambio es poco genuino, no es creíble, porque finalmente ¿con qué versión nos quedamos? ¿Con la del 93, con la del 2010, con esta que está acá?
Yo creo que en realidad el presidente Frey está viendo una cuestión más bien de interés personal, ojo, no estoy hablando de plata, interés personal en torno a cuestiones políticas que otra cosa, pero en realidad me extraña demasiado estos cambios tan súbitos y repentinos y profundos que tiene el señor Frey. A mí no me extraña tanto, yo también creo que la gente tiene derecho a cambiar, o sea, a cambiar un poco de opinión y moderando, y también podemos hablar de la historia de la democracia cristiana, o sea, hay cambios, pero sí me llama la atención, creo yo, que así como querían indemnizar a las empresas, ¿se acuerdan? Porque si el sistema de impacto ambiental no les funcionaba, que también era una locura. Sí, yo creo que lo que necesita un poquito el sistema, y yo creo que el llamado es la permisología, si uno trata de verlo por arriba, es un poquito más de claridad. O sea, a mí me llama la atención, sea bueno, sea malo. Dominga, llevamos 10 años, como 10 o 15 años discutiendo esto. Díganles que no, díganles que sí, dejen que avancen, dejen también que funcione el ahorro, que decir que no. O sea, creo que todo esto, la permisología afecta la confianza en el sistema de inversiones. Dígame si tengo que tocar cuántas ventanillas, cuáles son los pasos para poder aprobar esto. Dígame si no, pero acá yo también termino confundido, trato de informarme con las vueltas. Realmente aparece Dominga cada 6 meses que se rehabilita y después las vuelven a bajar. O otras, bueno, ahí recién lo frenaron. Pero yo creo que es un estímulo de inversión, avanza más allá de los detalles, esto que dicen, de las tapitas que encuentran, otro Consejo Monumento, otro tema a tratar, que también, cómo funciona y cómo funciona, qué evalúan. Yo creo que lo que se está pidiendo y lo que pide mucha gente es eso, claridad. Claridad de decir, señor, tengo que tocar 3 ventanillas o 5 ventanillas y me voy pasando la etapa y me diga sí o no. Porque un tema de fondo. Un tema de fondo. Yo creo que el tema de fondo es decir, ¿cómo le damos coherencia discursiva a esto? O sea, o si no la inversión se va a ver dan pocas ganas, creo que la gente le va a dar pocas ganas de invertir. Invertir en capital, en minería, en obras públicas, van a terminarse todos invirtiendo en Bitcoin. Pablo Matamoros e Ignacio Dimas con nosotros esta mañana aquí en Voces del Poder. Gracias, Ignacio. No, por favor, gracias, Pablo. Muchas gracias. Fin de semana, que tengamos fin de semana. Son las 10 de la mañana con 6 minutos. Nos vamos a la pausa. A esta hora de la mañana, 14,7 grados es la temperatura acá en Santiago, en el sector cordillerano, bien nevado, con las pistas de esquí funcionando a esta hora de la mañana, lo que vemos en imagen desde Valle Nevado. Pausa y volvemos con más.